La semana en RCR. Actualidad, entrevistas, comentarios del acontecer nacional e internacional en la semana de RCR TV. Vamos a saludar al doctor Luis Solari de la Fuente. No requiere mayor presentación. En su momento ha sido presidente del Consejo de Ministros, tiene mucha experiencia política y siempre nos complace conversar con él a través de RCR, Red de Comunicación Regional. Qué gusto saludarlo, doctor Solari. Buen día. Igualmente, señor Hernández, y a todos los oyentes de la Red de Comunicación Regional en todo el Perú. Comencemos por un tema que ha estado usted analizando en la presente semana, ¿no? El tema de la bicameralidad, ¿no? Ayer el Congreso aprobó con 71 votos a favor, 45 en contra y 6 abstenciones la reforma que restablece la bicameralidad. Pero, sin embargo, este proyecto requería de una aprobación de los 2/3 del número legal de congresistas, es decir, 87 votos, ¿no? Por lo que debe ser ratificada mediante referéndum, ¿no? Usted ha sido bastante enfático en la presente semana, ¿no? En la necesidad de reflexionar en torno a contar con 2 cámaras, ¿no? Porque ha puesto un término que me parece muy interesante, ¿no? Hay una mirada bastante corta de parte de la actual composición parlamentaria que solamente miran el país, pero no miran el avance global, el avance del mundo, ¿no? La globalización, ¿no? Y por lo tanto, las democracias modernas requieren de eso, ¿no? Ya no mirar donde uno se encuentra, sino el entorno. ¿Qué opinión tiene respecto a lo que ha ocurrido ayer en el Congreso? Bueno, eso es lo que se esperaba, así funcionan los parlamentos, no se tiene votos para hacer todo lo que uno quiere. Perdón, pero lo importante es que el proyecto sí ha sido aprobado, no ha alcanzado los votos para ir directo a una segunda legislatura y que así se apruebe definitivamente, sino que se ha aprobado para que vaya a referéndum. Mire, mejor que sea así, porque si la gente se llena la boca de que no se necesita bicameralidad en el Parlamento, en el debate parlamentario, y en mayo hay una encuesta que dice que más de la mitad sí la consideran, yo creo que es importante que se defina esto en la cancha, ¿no? Vamos al referéndum. ¿Por qué es importante 2 cámaras? Porque cuando hay cámara única, esa cámara funciona como si tuviera un interruptor de luz. Por rato se porta como diputados y por rato se porta como Senado. Bueno, en Suiza, donde están resueltos todos los derechos personales, los derechos fundamentales de la persona, ese interruptor está casi todo el tiempo en Senado. Pero en el Perú, ese interruptor está todo el tiempo en diputados. Porque si nosotros somos, lo que pasa es que no es un debate teórico. ¿Qué clase de país tenemos? Un país básicamente rural, ¿no es cierto? De cada 100 provincias peruanas, nosotros 75 son rurales. Entonces, imagínese usted, el 75% de las provincias peruanas son rurales y pobres, ¿cierto? Significa que se necesita carretera, puente, canal de regadío, posta médica, centro de salud, hospital, apoyo a los pequeños agricultores, asociatividad, etcétera, etcétera. ¿Y quién se ocupa de esos temas en todos los países? En las cámaras de diputados, porque por eso el diputado está defendiendo los intereses de los ciudadanos de su territorio por el que ha sido elegido. Entonces acá, por supuesto, congresista de la República, como si fuera un Senado. No, el congresista peruano básicamente es un diputado y no tenemos Senado para que se ocupe de los grandes problemas. Por ejemplo, desde que cayó el muro de Berlín, el Océano Pacífico, en donde estamos ubicados, se ha convertido en el sitio más importante del planeta. Más de la mitad del Producto Bruto Interno, más de la mitad de la producción del mundo se produce ahí, y en ese Océano Pacífico hay una lucha tremenda por el poder básicamente entre China y Estados Unidos, y eso tiene una connotación definitivamente estratégica. Antes América Latina, sí, América Latina ahí estaba geográficamente,
¿no? Con un océano a la derecha, el Atlántico y el Pacífico a la izquierda. Sí, ahí está, qué bonito. Bueno, esto que ha sucedido es la caída del muro de Berlín, ha convertido a América Latina en un territorio súper estratégico. Somos como un puente entre el Atlántico y el Pacífico. Hemos pasado de una bioceanidad geográfica a una bioceanidad estratégica. ¿Y la Cámara de Diputados se ocupa de eso? No, de esos temas se ocupa el Senado, ¿no? Porque tienen que ver con la cooperación internacional, tienen que ver con otros temas. ¿Quién se ocupa de la cooperación internacional en una Cámara de Diputados? Nadie, porque todo el mundo está ocupado por su tema particular. Por eso cuando va un ministro al Pleno, ¿no es cierto?, interpelado a informar cualquier cosa, los parlamentarios se ocupan de preguntar cuestiones vinculadas a su territorio, a su departamento. Entonces, la razón de ser un Senado es que el Senado se ocupe de los temas nacionales, aparte, por supuesto, de la revisión de las leyes, tener mejores leyes. Para mí hoy día lo más importante de tener dos cámaras es que nadie se ocupa del Perú como conjunto, como cultura, como poder estratégico. Imagínense los países de América Latina, México, Chile, Colombia y Perú, que formamos el 70% de la costa del Pacífico de América Latina, tenemos una alianza comercial. ¿Por qué no nos portamos en los foros internacionales como si fuéramos un solo gran territorio, toda América Latina? Imagínense, 600 millones de habitantes, un poder tremendo para tomar decisiones y negociar. No, en las elecciones europeas de América Latina ni se menciona. ¿Para qué vamos a decir en las elecciones estadounidenses o canadienses? Tampoco, solamente porque hay votantes latinos. Entonces, nosotros necesitamos un Senado porque tenemos muchos temas desatendidos. Por ejemplo, a principios del 90, el banco, varios organismos internacionales le aplicaron al Perú la eliminación de la educación humanista. Ya no se enseña ética, lógica, nada. ¿Puede un congresista territorial ocuparse de eso o el Senado tiene que ocuparse? Se quitaron las deducciones. A las familias se nos quitaron las deducciones por miembros de familia, si es que nos habíamos hecho cargo. Si yo estaba a cargo de mi familia, más la abuelita, la suegra, el suegro, eso se deducía a la hora de pagar los impuestos. Hoy día no tiene una deducción flat, o sea, se cambió la política tributaria pro familia a una política tributaria antifamilia. Por citarle dos ejemplos de cuestiones que se hicieron cuando cayó el muro de Berlín en toda América Latina, no solo en el Perú, y nadie protestó. Bueno, los senados se ocupan de esos temas. Entonces nosotros necesitamos, para que se ocupen del Perú como conjunto, no como la suma de los departamentos, sino como conjunto, como patria, como nación, ¿cierto? Para eso es el Senado. Aunque se elijan también por los departamentos. Aún así, el senador tiene que saber que tiene otra misión. Entonces habrá que ir a un referéndum y en la cancha veremos si seguiremos siendo pues un Congreso o un país solo con Cámara de Diputados, o somos un país que ya tiene capacidad para negociar y portarse distinto ante el mundo, ¿no? Doctor Solari, permítame abordarle otro tema. Estamos a 12 días de que el gobierno cumpla el primer año de gestión gubernamental, ¿no? Pero a la par tenemos un gobierno, un presidente de la República que en estos momentos está sometido a 3 investigaciones, ¿no? Su entorno cercano está también investigado por presuntos hechos de corrupción, ¿no? Ex ministro de Estado, comprendido también en presuntos hechos de corrupción, ¿no? Inestabilidad política, inestabilidad económica, ¿no? ¿Hacia dónde estamos yendo? ¿Hacia un proceso acelerado de descomposición del país? ¿O es necesario tomar medidas que puedan resultar radicales, cambios radicales, decisiones como el adelanto de elecciones, por ejemplo? Bueno, hay dos componentes, ¿no? El componente que es general para todos, ¿no? Que los cambios que han habido en el mundo, sobre todo en el tema de las comunicaciones,
han modificado totalmente lo que es la política. Y cuando hablamos de la política, estamos hablando del sistema de conducción de los países. Los países como los autos, como las carretas, necesita un conductor o varios conductores. Eso se ha diluido, ¿cierto? Dos, al no resolverse los problemas de la gente en países como el nuestro, ¿no es cierto?, han ido deteriorándose la relación entre la gente y los partidos, que son a quienes se les confía en última instancia esa conducción del país. Entonces ya tenemos ahí un desencanto por la política, desencanto por los partidos. Entonces hay en este momento en América Latina una cosa que se llama la crisis de las mayorías. Ejemplo, el presidente Castillo llega a Palacio del padrón electoral, ¿no? De todos los votos que están inscritos en el padrón electoral, el señor Castillo llega con 35%. El presidente de Chile, Boric, llega con 31%. Y el presidente de Colombia llega con 29%. O sea, son presidentes que llegan con minorías. Hay una crisis de mayorías, pues la gente no puede esperar 4 años a que le resuelvan sus problemas. Si a eso usted le suma el cuarto problema de que en América Latina no hay sociedad civil, ¿qué significa eso? Para no explicarle a las personas. En Europa, en Estados Unidos, en Canadá, el Estado dirige la cuestión pública, pero la sociedad civil dirige al país. ¿Qué son estos? Hay unas poderosísimas asociaciones de consumidores, asociaciones de padres de familia, asociaciones de pagadores de impuestos, es decir, tienen un peso, ¿no? Hoy día las asociaciones gremiales, ¿no?, de los trabajadores tienen un peso tremendo en la vida cotidiana, y cuando llegan a las elecciones los candidatos están conversando con esas asociaciones pidiendo su voto, o sacan pues un comunicado potente, imagínense todas las asociaciones de padres de familia de un país, y hacen un cambio en la educación sin necesidad de que ir al Congreso ni nada parecido. Entonces, al no haber sociedad civil, América Latina y el Perú no tiene lo más importante que es en un país: el control político del Estado por los ciudadanos. Ese es el problema central y que hay que tenerlo muy, muy, muy claro. ¿El Congreso le hace control político? No, porque ya vio usted, consigue unos niños a los que le da unas prebendas, un puentecito, una carretera, y ese entre comillas diputado, con eso se queda tranquilo porque está pensando en el futuro, ser presidente regional o que lo reelijan dentro de varios años. Entonces, al no haber sociedad civil, el Estado no tiene un control político. Entonces, cuando no hay control político, aparecen los gobiernos como el que tenemos en este momento. Disculpe que le haya hecho larga la respuesta, pero debe quedar claro que son varios factores que tenemos que corregir como país, y el resto ya veremos. Podemos corregirlo colectivamente si los latinoamericanos decidieran y realmente ser un poder en el mundo como territorio, como continente. Entonces, al no haber sociedad civil, no hay control político, y aparece la corrupción, se multiplica la injusticia y se multiplica el olvido de los electores. Entonces, ese es el problema central. Entonces, en este momento nosotros tenemos un gobierno en el que se han cumplido, digamos, los tiempos como en las novelas, ¿no? Usted ve una novela o una serie, un programa de televisión, una película en el cine, una película en la tele, y ya saben, ¿no?, que va a comenzar, luego va a pasar esto, y luego al final termina. Entonces, acá estamos igual, ¿no? Ya al principio habían indicios de que aquí la cosa andaba un poco turbia con el gobierno, luego, ¿no es cierto?, primero fueron los rumores, luego se agregaron los indicios, luego de los indicios comenzaron a aparecer las pruebas, los audios, las cuestiones, etcétera, etcétera, y eso ha comenzado a ser verificado, y cuando comienza a levantarse la alfombra para mirar lo que está pasando, entonces aparece la evasión, se fugan, ¿cierto? Ahí está la fuga de los sobrinos del presidente, del secretario general, y al final termina el tema del amponaje. El gobierno, esta clase de gobierno que entran desde el saque en corrupción
al final es como una Y, ¿no? van caminando y de ahí tienen dos caminos. O se convierten en gobiernos dictatoriales o se caen como gobierno. Entonces no tiene elementos para conformar un gobierno dictatorial el gobierno actual, así que lo que estamos viendo es esta fase de amponaje, ¿no? Con amenazas de muerte, con reglaje a un testigo protegido, etcétera, etcétera. Entonces se podría decir que estamos en la fase final. Ayer en la votación en el Congreso de este informe, en que ya se lo pasan a la fiscal de la Zarratea, el informe Zarratea. Para que actúe, pero ahí están varias cosas, ¿no? Es un informe que es un informe ómnibus, ¿no? Donde está despachar fuera del despacho presidencial en Palacio de Gobierno, donde está la corrupción en el Ministerio de Transportes, donde está el tráfico de influencias en el ascenso a los mandos militares del Perú, etcétera, etcétera, etcétera. Y esos últimos audios que han aparecido de este colaborador eficaz, en donde ya comienzan otros personajes a decir, ¿y le diste la plata? Sí, ya la recibió. Entonces, estamos en, como que se ha completado una secuencia, un guión, una novela, una historia, y estamos en la fase final. Esto significa que podemos esperar pues de un mensaje de fiestas patrias de un gobierno que está en una situación como esta, realmente nada, porque de lo que diga, ¿quién puede creer algo? Ahora, si estamos en esta fase final, doctor Solari, ¿ello qué puede implicar? Que el escenario va a cambiar más rápido de lo que pensamos. ¿Un adelanto de elecciones es lo más probable? Bueno, lo que dice la Constitución es, si renuncia el presidente, lo que corresponde es que un vicepresidente se hace cargo. Existe, por más arreglos que hay, pues gente tratando de seducir a la vicepresidenta de que ella sería, ¿no? Hay gente pues que engaña. O sea, ¿qué poder puede tener la señora vicepresidenta en una situación de este tipo cuando ella es la vicepresidenta o sería la vicepresidenta de un gobierno de alta corrupción? O sea, que tendría que renunciar. En este caso se hace cargo el presidente o la presidenta del Congreso y dice la Constitución que tiene que convocar a elecciones inmediatamente. Fíjese que es distinto. Cuando el Congreso se cierra, como es el caso de Vizcarra, que cerró el Congreso, además, por supuesto, tener dos cámaras impide pues que se haga ese congresicio bárbaro que hizo Vizcarra. Entonces, cuando se cierra el Congreso por parte del presidente, de acuerdo a la ley, ahí dice que las elecciones tienen que realizarse además dentro de los 4 siguientes meses. Pero en el artículo de la renuncia del presidente dice solamente que el que asume la presidencia, siempre que sea el presidente del Congreso, convoca inmediatamente a elección. Si eso sucediera, es obvio de que no hay forma de hacer una elección presidencial en octubre junto con las regionales. Eso sí, tampoco durante el verano, porque es la temporada de lluvias en todas las provincias de alta altura. Entonces no se puede hacer elección. Tendríamos que irnos forzosamente a abril con su segunda vuelta, y quien asumiera la presidencia por ser presidente del Congreso se quedaría como presidente encargado. Ojo, no como presidente de la República, sino como encargado de las funciones. Así dice, encargado de las funciones presidenciales. Y además hay una ley particular que se dio en su momento que indica que el presidente del Congreso tiene como una licencia y se encarga de la presidencia. Si va a haber elecciones generales o no, depende si el Parlamento hace el acuerdo para autodisolverse el 26 de julio del año 2023. Depende de eso. Si no sería un acuerdo político, este Congreso se tendría que quedar. Ahora, si en el camino de este proceso, que ojalá no sea tumultuoso, apareciera evidencias de que hubieron irregularidades
serias, condenables, delictuosas en el proceso electoral precedente, obviamente el Parlamento tendría que autodisolverse porque hubiese habido, siempre que se hubiese comprobado que también hubo en la primera vuelta, obviamente ahí sí no habría vuelta que darle. Y ahí sí habría que crear una fórmula para que la elección fuera antes de abril. Yo lo veo poco probable, ¿no? Si es que nos encontrásemos en una circunstancia de ese tipo, pero que no podemos seguir en esta situación de presunta corrupción. Además, el signo más importante de que existe corrupción es que las 3 personas de la mayor confianza del presidente, o las 4, se fugaron, y que 3 de ellos permanecen prófugos de la justicia. A saber, este es como el libro Coquito. 1, el secretario general del Palacio de Gobierno, que está fugado, el señor Pacheco. 2, uno de los sobrinos, que ya vemos que aparece en todos los audios, que era aparentemente, por la evidencia que va apareciendo, el puente, ¿no es cierto?, que arreglaba, el arreglista. Y 3, el ministro de Transportes y Comunicaciones, donde por supuesto están las obras faraónicas, ¿no? Las carreteras, los puentes, que también está fugado. Hemos escuchado en algún momento, y les digo a que hagan memoria intensa con su cafecito a las personas que nos escuchan o nos ven, que el presidente ha salido a exigirle a esos funcionarios de su ultra confianza que se entreguen a la justicia. No, entonces significa, ese es el signo, porque mire, hay síntomas, o sea que los síntomas son cuando uno va al doctor y dice me duele acá, me duele allá, pero signo es cuando el doctor lo examina y le dice su presión está tal, la temperatura está tal, voy a estarse un poco pálido. Esos son signos. O sea, los signos son objetivos, son irrenunciables. El signo objetivo de que hay corrupción en el gobierno es que las 3 personas más cercanas, casi carne de su caña, del presidente de la República, están fugados en la justicia. El presidente no ha hecho ni una palabra para que se entreguen. Doctor Solari, probablemente la decisión que se adopte en los próximos días, de acuerdo a un escenario probable, esté en manos del Congreso. Para nadie es ajeno. Bueno, y del Ministerio Público, claro, porque hay cuestiones, ya hemos visto, ya tenemos 2 congresistas del gobierno que han dicho que si es tal la evidencia de corrupción que ellos ponen los votos para la vacante. Ahora, tenemos un Congreso bastante desacreditado. Eso no se puede negar, la opinión pública no tiene una buena percepción del Congreso, ¿no? Usted ha sido hombre de Estado. O sea, ¿cómo podríamos transitar, ¿no?, en esta situación, ¿no?, un adelanto de elecciones, pero con la permanencia del Congreso, ¿no? Y tenemos una oposición política que deja de ser oposición política porque prácticamente es inexistente, ¿no? Entonces, ¿cómo salimos de todo este entrampamiento con el menor costo, ¿no? ¿Cómo podríamos generar confianza en la población para la construcción, por ejemplo, lo que es básico? Un gabinete de consenso. ¿Podremos consensuar en las actuales circunstancias? Bueno, la única fórmula aquí potable es que el acuerdo nacional, quien asuma la presidencia de la República tendría que convocar al acuerdo nacional y decirle, ¿saben qué? Preséntenme ternas para el gabinete y escoger a los ministros de cada sector, de cada una de esas ternas. Entonces ahí sí estaríamos no en el gabinete del partido de quien sea a cargo de la presidencia, sino estaríamos en el gabinete de todos para todos, ¿no? Yo creo que eso es algo fundamental que se nos pasa por alto. No es que si alguien se hace cargo de la presidencia hace lo que le da la gana, esta vez no podemos permitir hacer eso como sociedad civil. Tiene que el presidente o la presidenta convocar al acuerdo nacional y tener un gabinete de todos, ¿no es cierto?, donde participen todos los organismos de la sociedad civil, los partidos, etcétera, que están ahí
en el acuerdo nacional. Yo creo que sería el mejor gabinete y el Congreso va obviamente a hacer la función que tiene que hacer, pero va a ser un Congreso por supuesto disminuido, ¿no? O sea, es que no hay forma desde el punto de vista funcional electoral o funcional climático que tengamos pues en noviembre, en octubre elecciones regionales y que en diciembre tengamos elección presidencial. No hay forma, no se puede. Bastante complejo el panorama ciertamente, ¿no? Pero, como usted decía en el inicio de la semana, ¿no? Hay que ser malabarista para encontrar una solución a esto, ¿no? Bueno, hay buenos malabaristas en el Perú, lo que pasa es que llaman no a los malabaristas, no a los profesionales, sino a los aficionados. Llaman a los que arman la carpa del circo, no a los malabaristas. Bueno, pero ya usted sabe, ¿no? Como siempre me han preguntado, yo siempre he contestado. Miren, nosotros hagamos nuestro trabajo y también dejemos que Dios haga el suyo, ¿no? O sea, que mire, que se haya fugado varias personas de la policía y que en el momento exacto y preciso que iba a salir de su garaje un colaborador de FICA lo capturan y que sea a través de él. Bueno, pues dice Anatole France, que es un filósofo francés, dice la casualidad es el seudónimo con que firma a Dios cuando no se le puede ver directamente, ¿no? Para finalizar, doctor Solari, ¿no? Sí, cortita, porque ya sí, como le expliqué yo a las 9, ya estoy... Muy cortita. Es un holograma. ¿Sí? Muy cortita. 28 de julio, mensaje a la nación. El presidente... No hay nada que esperar ahí. No hay nada que esperar, pero si es un mensaje de provocación, porque puede ser. Simplemente los parlamentarios, la sociedad civil le contestará y pasamos al siguiente capítulo, que es la caída del gobierno. Muy bien, así de claro. Muy amable, doctor Solari, como siempre, muy gentil. Saludos. Gracias a usted. Gracias a toda la RCR. Gracias. Hemos presentado La Semana en RCR TV a través del canal 796 de Cable Más.